Joao Whitaker y escuchamos a Joao, hacemos un breve corte para aflojar un poco y luego con Javier, sin que se nos pierda el interés, pero por lo menos para refrescar y tomar un café afuera, ¿tá? Así que vamos arriba. Perdón, no, quería avisarle a los conferencistas que el salón está comprometido a partir de las 19:30, de manera que vamos a tratar de ajustarnos al horario establecido para poder escuchar la totalidad de las conferencias. Por lo tanto, el corte que vamos a hacer va a ser breve, y bueno, y mucho agradecemos la colaboración de los compañeros conferencistas. Gracias. Bueno, buenas tardes. Primero les pido perdón que yo hablo en portuñol nivel avanzado 4, o sea que es casi español, pero no es español. Entonces me perdonen si a veces no consigo algunas palabras, voy a intentar hablar lo más claro posible. Y agradezco mucho, bueno, ya un buen nivel de mi portuñol es que sé decir al mvotma. Le agradezco al mvotma por la invitación y a la FADU. Es un honor estar aquí y bueno, muy interesante lo que participamos hasta ahora. Yo voy a hacer voy a hablar de cosas, tal vez a veces me pregunto un poco, creo que es importante lo que presentó Carlos porque tiene un teor de optimismo sobre las posibilidades de los instrumentos urbanísticos que yo ya no tengo más con Brasil, pero me parece que acá todavía hay espacio para que se pueda decir. Voy a mostrar, por ejemplo, una afirmación. La ley es, ¿cómo dijiste, Carlos? La ley es obligatoria, no es, ¿sí? Algo así. O sea, en Brasil no es. O sea que hay muchas diferencias y voy a hablar de una realidad que no tiene, creo que todavía tiene poco a ver con lo que está acá. A veces me pregunto si voy a ayudar mucho o si no voy a traerles una visión del infierno pesimista y ahí me dice qué es lo que vino él a hacer acá. Pero bueno, me parece que a veces es bueno para mostrar un poco lo que no debe ocurrir, porque en realidad dentro de la ciudad capitalista la tendencia en América Latina es que todos vayamos a ser igual a São Paulo un día y no lo deseo a nadie. Entonces ahí, bueno, puedo mostrar un poco lo que es eso, ¿no? Y voy a hablar de un poco de la experiencia que yo tuve como secretario municipal de vivienda en 2016 de esta ciudad, que es una ciudad de 12 millones de habitantes. Ahí está una foto, pero no es una foto. No sé si es mejor apagar esta luz que estaba apagada, ¿no? Es una foto de lo que está en el rojo allí, o sea, de una parte chiquita de la ciudad, pero se ve un poco el nivel de densificación y justamente el nivel de la producción inmobiliaria y de la producción del espacio, social del espacio en la ciudad de São Paulo, el nivel de verticalización, pero no de densificación poblacional en todos los lugares. A veces hay mucha verticalización y no densificación, pero así pueden ver un poco la dimensión de las cosas. Y bueno, yo cuando llegué ahí fui encargado de hacer en muy poco tiempo, tenía muy poco tiempo para hacer un plan municipal de vivienda. Entonces el primer punto era identificar, dimensionar y calificar el problema que teníamos que enfrentar. Y para eso la primera cuestión es saber y entender que estamos trabajando en una lógica en que el Estado tiene poco poder en el sentido de ser un poder transformador democrático y ético, porque el Estado tiene en Brasil 500 años en que se transformó en una máquina patrimonialista al servicio de los grupos dominantes. Entonces, estar en el Estado es un desafío muy grande porque uno está con una máquina que nunca fue pensada para hacer política pública, nunca fue pensada para hacer la transformación en aquello que nosotros luchamos, que es una ciudad más democrática y más igualitaria. Lo que es la sociedad patrimonialista, pues algunos puntos, podría quedarme 4 horas, yo doy clase de eso en el posgrado, podría quedarme un semestre sobre eso, pero muy rápidamente podemos decir que hay una predominancia del privado sobre el público en todas las esferas de decisiones, en todas las esferas de leyes, en todas las esferas de las relaciones sociales, que hay una urbanización determinada por el mercado sin casi regulación pública,
ni planeamiento, o mejor, hay un planeamiento muy claro y específico hecho para segregar. Entonces los instrumentos de urbanización muchas veces fueron propositalmente hechos para provocar la segregación. Así es un poco el cuadro que tenemos ahí donde está el blanquito, mucha infraestructura pública en algún lugar de la ciudad donde están los más ricos, y esta mancha negra es para donde se empujan siempre los más pobres, y es el modelo. Bueno, podría explicarlo mejor, pero voy rápido. Todas las inversiones públicas siempre concentradas en los barrios más ricos, a donde hay menos gente, pero no hay poca gente, hay mucha gente, pero los más ricos y son la minoría. Y una imposibilidad de acceso a la tierra urbana justamente en esos barrios más ricos para los más pobres. Y todo eso con clientelismo y con la pobreza como combustible político, que lo que quiere decir eso, que uno como secretario de vivienda recibe a los diputados, senadores, concejales, que vienen siempre a decir: te traigo ahí 20 o 30 tipos muy pobres que son mi base electoral para que les digas que puedes hacer algo, pero no hagas algo, es solo para decirle que si quieren contentos, vean que yo soy un buen diputado, tú eres un buen secretario y todo se queda ahí, yo continúo con mis votos. Estoy simplificando, pero en el fondo es eso. Y esto es una dinámica muy perjudicial a la producción del espacio urbano democrático. Una otra cuestión muy complicada es que la buena política de vivienda es aquella que es tan diversificada como son las problemáticas a enfrentar. Y la cuestión toda es que las problemáticas son muy diversas, pero las soluciones que se proponen, como en México, como en Chile, como en Brasil, con el Mi Casa Mi Vida, son siempre la solución de una sola modalidad de producción en grande cantidad. Entonces hay que haber un menú de acciones para una producción de la ciudad más democrática. Cuando yo digo que hay una mezcla de las leyes, dije acá, no lo puse aquí, pero una otra cuestión importante, me olvidé allá en el clientelismo y todo, es que hay una mezcla muy útil y permanente entre lo que es legal y lo ilegal. Una confusión permanente. Las leyes están ahí, las tenemos todas, pero cuando vamos a buscar las precisiones de esa ley, no están claras. Y eso es muy útil porque, por ejemplo, si uno va a Natal, no sé, alguien ya fue a Natal, tiene esta avenida costera muy, muy grande, muy linda, y acá un montón de resorts all included, significa que uno paga y listo, ya hace todo lo que quiera, tiene whisky, no sé qué más todo el día, y ahí está. Estos resorts, uno al lado del otro, están todos en área prohibida por la Constitución, área de la playa, área de la Unión, de la Marina, no se puede construir, pero están ahí, te dan la nota, cartón de crédito, todo, o sea que bueno, están legalizados, son formales. Entonces esta confusión, bueno, en Brasil nos permitió hasta sacar a una presidenta de la República diciendo que algo que todo el mundo hace en todo el mundo, que es adelantar un poco la plata del presupuesto del año siguiente para sostener las políticas sociales de diciembre o de noviembre, es algo suficientemente ilegal para sacarle un presidente. Pero recién salió, ya votaron que era legal de nuevo y el nuevo presidente ilegítimo lo hizo con $1.200.000 para el año siguiente y nadie lo sacó. Entonces esta es una confusión muy útil para el espacio urbano porque estamos siempre ahí diciendo lo que se puede o no se puede, no está muy bien definido. Por ejemplo, mantener un edificio vacío en el centro de la ciudad en Brasil es ilegal porque no respeta la función social de la propiedad. Y entonces si alguien lo ocupa, pero si alguien lo ocupa, el juez inmediatamente va a hacer una reintegración de propiedad muy violenta, pero nunca la hizo en los grandes condominios muy chicos o entonces en los malls que tenemos en São Paulo que ocupan tierras públicas de la Unión, tierras indígenas y que ahí, bueno, nunca fue la policía a hacer nada. Entonces esta frontera entre el legal y el ilegal es una de las características que tenemos. El resultado de todo eso es una ciudad que tiene leyes muy claras que concentran ahí donde está en amarillo justamente el único lugar donde se puede construir en el mínimo 250 metros cuadrados de terreno, de lote, si no, no se puede comprar, o sea que ya se garantiza la ciudad con más infraestructura para los más ricos. Y es exactamente en esta área que está toda la infraestructura de transporte de coche, porque el transporte público no sirve mucho. Pero mismo el público cuando se hace, y el de azul es la metro, se ve que mismo la metro está en este lugar, y ahora cuando se dice la última línea, la más moderna de todas, es la amarilla. O sea que estamos siempre hablando de inversiones públicas en el mismo lugar de la ciudad. ¿Qué lugar es ese? Es el lugar que tiene más empleos
en 97, pero 20 años después continúa siendo el lugar que tiene más empleos, lo que lleva a una pendularidad urbana tremenda de siempre traer millones de personas 3, 4 horas en el transporte. Bueno, es este lugar donde las personas viven más, hasta los 78 años, cuando que en las periferias más pobres viven hasta los 57, 55. Es también el lugar en que la renta per cápita es la más alta. Y es también el lugar donde somos capaces de producir suelo urbano y hasta cambiar la naturaleza, porque es el lugar donde tenemos más árboles y donde tenemos 3 o 4 grados a menos en media por el año, o sea, un lugar mucho más agradable de vivir. O sea, hasta el clima conseguimos cambiarlo. Entonces es una concentración de investimientos y de exclusividades y de privilegios que tiene 500 años de historia. Muy bien, ahí el resultado es este tipo de fotografía que todo el mundo, cuando la muestro en Francia me dice, esto es Photoshop, yo tengo que probar que no es. No, es al lado de la universidad, pero es... cuando uno es secretario de vivienda en una ciudad como São Paulo, se le dice, bueno, tiene que resolver esto. Uno no lo resuelve nunca, esta es la cuestión. Pero bueno, entonces son un déficit de vivienda solo en la ciudad de São Paulo de casi 1 millón de habitaciones. Bueno, lo paso rápido solo para que vean de lo que se trata, la informalidad y las periferias muy distantes. Uno sale de ahí, aquí él está a 45 kilómetros del lugar de empleo. 50 kilómetros, entonces pasa a veces 4 horas en el bus. Y los lugares de reservas naturales que eran así, se quedan así. Bueno, muy bien. Y continuamos produciendo con Mi Casa, Mi Vida, siempre con la lógica de que se produce mucho y rápido, lo que sabemos que, y barato, lo que sabemos que en arquitectura significa producir mal, de mala calidad, y siempre lejos de todo. ¿A dónde está la ciudad? Uno no sabe. Se fue a buscar una aspirina para su mujer, el pobre nunca más volvió, está buscando una farmacia por ahí. Bueno, entonces, y solo para decir, como estamos en una facultad de arquitectura, que los arquitectos en eso tienen mucha responsabilidad. Entonces, voy a pasar rápido aquí, los arquitectos en realidad están más formados en Brasil para hacer esto, pero hacen eso con una mirada de que transforman la sociedad, ¿sabes? Yo estoy acá para, mi trazo genial es para hacer esto, ¿no? Y yo hice un levantamiento, no está aquí, no sé por qué, de las revistas de arquitectura y urbanismo, de cuántos proyectos sociales tenían en 6 meses, y tenían 70% de proyectos de casas como la que mostré, de comercio de muy alto nivel, y cero proyectos sociales. Entonces, ahí hay una especie de una distorsión de la profesión, lo conocen. Yo no pongo los brasileños para no quiero problemas con mis amigos de la facultad, pero ahí es Herzog y de Morón, es Paul Zampak, es Jean Nouvel, el último no sé si lo conocen, es Sting, pero es igual, porque es todo el jet set, es todo la misma cosa, ¿no? Es toda el glamour de la profesión, ¿no? Muy bueno. Entonces, la cuestión es identificar el déficit habitacional, primer paso, y conseguir identificarlo y saber lo que tenemos que hacer con él. Entonces, ahí hay que comprender que hay un pasivo existente si hay nuevas necesidades. Primero, o sea, que hay los que no tienen casa, que ya son millones, y hay los que todavía quieren más casa porque están mucho en su casa, porque son jóvenes, se casaron, y etcétera, etcétera. Hay situaciones de consolidación, favelas, ¿saben lo que es? Favelas, no sé, Tuburio, sí, hace 50 años que están ahí. Hay favelas que están hace 2 años y se pueden tomar fuego, incendiarse toda la semana. Hay cuestiones de remoción inmediata necesaria porque llueve y pueden caer. Hay conjuntos de habitación irregulares que están hace 30 años y todavía no fueron regularizados por el gobierno. Entonces está todo irregular y ahí llega el crimen organizado y todo. Hay no se llama corchijo, no sé cómo se hace, hay un nombre acá. ¿Sí? Sí, convertidos en el centro, muy pobres, y la población que vive en la calle. Entonces, para cada una de estas situaciones hay una política a ser hecha. O sea, la política de vivienda es una política variada. Eso es lo que hace con que sea muy difícil. Por eso el primer paso es entender las necesidades habitacionales.
conjuntos habitacionales que son irregulares, hay las favelas y los loteamientos precarios, los que tienen precariedad con necesidad, no se necesita salir a nadie, los que tienen necesidad de una urbanización compleja, los que tienen necesidad de total remoción porque están en área de riesgo. Ahí tenemos en Sao Paulo 370.000 familias, hay los cortijos, no sé cómo dice, me olvidé ya, la población en situación de calle, que vive en la calle, y todo lo que viene a más, que yo creo que acá es una realidad más fuerte, también bastante fuerte, la cohabitación familiar por el adensamiento, el crecimiento demográfico, el onus excesivo con el alquiler, o sea, uno no consigue más pagar su alquiler en los lugares un poco más infraestructurados, entonces se va para ser demanda de vivienda porque no puede más, entonces se va para una informalidad, para una favela, y el adensamiento excesivo, que es más gente, más de 4 personas por cómodo. Entonces una vez que se hace uno tiene que pensar una política, y nosotros pensamos, y yo traje aquí algunos ejemplares de un plan de vivienda que hicimos en ese año de 2016, y lo pensamos de una manera importante, que es un plan, no puede ser el plan objeto de disputa. O sea que en un plan no se puede definir a dónde y cuándo voy a hacer las cosas. Hay antes que definir cuál es el problema y cómo lo voy a enfrentar. Y eso es muy importante, porque una vez que se hace eso en el comienzo del gobierno, se hace un plano de acción cuadrienal junto con el plano de plurianual, que va a partir del plan municipal de vivienda, va a ser la aplicación efectiva en esta gestión de cuándo y cómo y para quién, y ahí las disputas ocurren, porque si no, uno no consigue nunca hacer planeamiento, nunca consigue hacer política pública, porque está siempre atropellado por las demandas y las disputas de una necesidad de atender emergencialmente a mucha gente. Bueno, la cuestión entonces es cómo garantizar tierras para vivienda social en buenas localizaciones. Como dijo Carlos, este es el reto. Pero esto tenemos bastantes instrumentos desde 2001 en Brasil, en el Estatuto de la Ciudad. Las zonas especiales de interés social, que determinan áreas donde hay que hacer 70%, 60% de vivienda social. Áreas con favelas, áreas vacías, que son reservas de tierra para hacer vivienda, o áreas que tienen infraestructura y que están subutilizadas. Tenemos el instrumento de uso capián urbano, hay un nombre acá que me olvidé, prescripción, que ya después de 5 años uno puede hacer, que es difícil transformarlo en política pública, porque uno no tiene abogado para hacer eso del día al día siguiente, y si el gobierno hace un equipo para hacer eso, el Ministerio Público, la Fiscalía viene a decir, no puede, porque usted está tomando parte de un proceso entre propietarios del cual usted no puede ser parte. Hay el transferencia de derecho de uso en tierras públicas, lo que es muy importante, ese fue bastante utilizado, el derecho de preempción, no sé cómo se dice, la expropiación, que fue bastante utilizada por nosotros, ya voy a hablar de eso, y los instrumentos de regularización del suelo. La cuestión es que desde 2001 poquísimos municipios en Brasil lo aplicaron. ¿Y por qué? Porque hay un problema político. Esto es enfrentamiento de privilegios. Entonces está muy bien que tenga todas las leyes, pero quiero ver quién llega ahí. Dije, yo la aplico ahora. Y es muy difícil, porque en ciudades como São Paulo, el mercado inmobiliario, en ciudades más chicas hay el coronel de tierras que dice, bueno, las tierras son mías en el centro, yo soy el poder desde 1500 cuando descubrieron a Brasil, o sea, que vienes tú ahora y por la democracia crees que con los votitos vas a decirme a mí que yo tengo que dar mis tierras. No, las doy y listo. Entonces, tener los instrumentos es una cosa, conseguir hacer los acuerdos y los equilibrios y ecuaciones políticas para los aplicar es mucho más difícil. Y sobre todo que estos instrumentos solo no hacen mucha cosa. Tiene que haber sobreposición. Uno que le dice, hace un derecho de preempción solo no es nada, pero si hago un derecho de preempción en una zona especial de uso, ya comienza a ser diferente, porque, tengo que forzar un poco las cosas, pero ningún municipio casi logró hacer eso. Eso todo tiene que ser hecho enfrentándose a un monstruo
jurídico, institucional y administrativo de leyes que no saben lo que es legal, lo que es ilegal, o que cambian, pueden ser legales o ilegales, de un ministerio público de fiscalía que fiscaliza lo que quiere según la ley le parece que es mejor que sea legal o ilegal. Entonces uno hace una cosa hoy, pero mañana puede ir preso porque la hizo, en cárcel porque la hizo, pero antes podía, y así va. Hay las fuerzas paralelas que actúan en el territorio, en el Brasil son bastante fuertes, el crimen organizado sobre todo, pero también las iglesias evangélicas que tienen una posición muy fuerte en el territorio, y en Río de Janeiro eligieron al alcalde, ¿no? Entonces, que tienen una otra manera de ver, pero una fuerte organización y una fuerte confrontación con el Estado también. Y evidentemente un mercado inmobiliario que yo pienso que todavía no lo tienen acá, por suerte. Es una movimentación de plata, de inversiones y una capacidad de transformación absolutamente fenomenal. Entonces, lo que pasa es que la tierra, yo ahí no estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo mi amigo Carlos, es que no es totalmente irreproductible. La tierra es, pero la localización, lo que está sobre ella, lo que produce ciudad, que es producido socialmente por el Estado, o sea, las redes de infraestructura que transforman esta tierra en un producto del capital con competición, ella es reproductible, es densificable, es verticalizable, uno se quiere tomar el centro viejo y mañana pedir a los inversionistas brasileños que vengan ahí, transformarlo en un nuevo Puerto Madero en 2 años, lo hacen. O sea que esto es creado. O sea, lo que pasa es que hay una disputa constante por estas localizaciones. Y hay una disputa, o sea, por el Estado que produce estas localizaciones. Por eso la cuestión de las leyes no es así tan simple. Por ejemplo, nosotros hicimos una propuesta de cambio del IPTU, lo que propusía ahora Carlos Morales, y lo hicimos. El IPTU es el impuesto territorial y urbano. Entonces hicimos una propuesta de cambio para tener un poco más de plata, pero sobre todo para transformarlo más equilibrado. O sea que dijimos, en los barrios ricos van a pagar mucho más y en los pobres no va a pagar nada o casi nada. O a veces negativo, casi le pagamos en unas situaciones por lo malo que están en la periferia. Y eso íbamos a votarlo y iba a permitir una oxigenación financiera a nuestra gestión. La Suprema Corte brasileña, el Supremo Tribunal Federal, que bueno, no es tan, dijo, hizo una cosa completamente inconstitucional, que es meterse en la política, en las prerrogativas territoriales municipales. Nunca lo había hecho, pero bueno, nunca había sacado una presidente, también no, entonces estamos ahí. Entonces llegó y la Suprema Corte dijo, no pueden hacerlo. Entonces no pudimos hacerlo. Pero era una prerrogativa, está en todas las leyes que sí podíamos hacerlo. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Nada más sencillo que intentar recuperar la más-valía urbana, la plusvalía urbana. Pero no es tan fácil cuando se está involucrado en estas disputas. Bueno, muy bien. ¿Y la élite lo que dice de eso? Bueno, la élite viene y dice, cuando uno hace esas cosas, tenemos que hacer un enfrentamiento político. Cuando hicimos simples corredores, se llama de bus, que tuvieron un suceso increíble. Ahí viene la grande revista del pensamiento único dominante en Brasil y dice, ¿por qué toda la idea no funcionó? Y utiliza como foto de que no funcionó una idea de que está todo vacío, los coches todos parados. Y dice, ven, no hay flujo. Y yo lo digo, pero sí, esto es la prueba que funcionó. Porque acá hay flujo, el bus ya no está más, ya se fue. Ya el tipo que estaba en el bus ya llegó en casa. Lo que no funciona es el viejo, es el coche ahí. Pero es una inversión ideológica permanente. Es una inversión que hace con que las grandes revistas brasileñas digan así, mire, el problema nuestro no es el acceso al cielo urbano. Nosotros lo tenemos, el acceso al cielo urbano. Estamos ahí a donde está todo lindo con arquitectos y color. El problema es que los pobres, esos pobres que se multiplican, ese es el problema, crecen 6 veces más que la región central, o sea, se multiplican. ¿Y qué es lo que están haciendo? Están exprimiendo a los más ricos en un cerco, no sé cómo se dice, pero
un cinturón de pobreza y criminalidad, porque los pobres son siempre criminosos también, uno sabe eso. Entonces, es una locura. Esta es la tensión de que estamos hablando. Es una tensión política social muy fuerte. Entonces, ¿es posible hacer frente a eso? Nosotros intentamos. Entonces, entre 2014 y 2016 hicimos un plan director estratégico, que es la ley que está obligatorio por la Constitución. Nadie lo hace mucho. En San Pablo se quedó 8 años sin hacer nada antes de nosotros, pero bueno, entonces, pero podemos hacerlo porque está en la ley. Entonces, no es que las leyes no son importantes, son fundamentales. Los instrumentos fundamentales, hay que hacerlos y hay que proponerlos para avanzar. Lo que estoy diciendo es que se avanza despacio y lo que estoy diciendo es que las fuerzas, cuando el mercado inmobiliario tensiona, ahí se queda bastante difícil y mismo esas leyes rápidamente se olvida de ellas. Pero logramos hacer un plan estratégico y un plan municipal de vivienda. Muy bien, para hacer frente a este mercado inmobiliario que no para de avanzar por todo y sobre todo. Las acciones que propusimos, primero un servicio de vivienda social para atender a los más vulnerables. Con un montón de cosas, no voy a pasar por eso, pero en el final voy a explicar algo que tiene a ver con eso. La provisión de vivienda para adquisición, porque todavía no tenemos cultura política y ni capacidad del Estado para decir vamos a producir vivienda social solo para alquiler y hacer un parque público solo. Aliás, no hay nada. Entonces tenemos que continuar con eso. Pero hay un montón de formas diferentes. Hay producción de vivienda en áreas con infraestructura, en áreas precarias, hay por autogestión, que aquí se hace muy bien. La promoción no es de adquisición, pero bueno, la promoción privada de vivienda con apoyo a la adquisición, etc. La urbanización de áreas precarias, de favelas, que está basada en 4 pilares: la regularización fundiaria, la urbanización y después de eso la urbanización es traer infraestructura y todo, y ahí la fijación con mejoras habitacionales, o sea, intentar no sacar las personas de ahí, pero darles regularidad, darles mejoras y transformar eso en barrios. Y solo para los que realmente están en situación precaria se hace una producción de viviendas nuevas. Ya voy a mostrar mejor eso. Y la provisión de un parque público de viviendas para alquiler social. Esos fueron los 4 puntos muy sencillos que están en el plan, pero que nunca habían sido puestos así claramente para decir, es eso lo que tenemos que hacer. Bueno, muy bien. De esto que dije aquí del segundo es importante porque nosotros propusimos, pero no logramos hacerlo porque salimos del gobierno, pues siempre uno avanza 4 años, después se dio unos 8 o 10 de retroceso, ¿no? Entonces ahora estamos en el retroceso. Pero bueno, nosotros propusimos contratar una licitación para una empresa que pudiéramos proponer por 70.000 reales, 70 por 20.000 dólares más o menos, un módulo habitacional prefabricado que se pueda montar en 3 semanas y que se pueda hacer de 2 a 50 unidades, conforme se hace el lugar. ¿Por qué esto es importante? Porque la política normalmente en los barrios precarios es llegar, sacar todo el mundo y poner un lindo edificio, a veces de un arquitecto muy conocido. Y eso no solo lleva a gentrificación, si el arquitecto fue muy conocido y el lugar sea bueno, pero también le pone 50% de la población que estaba ahí, se va. Entonces aumenta el déficit, no lo disminuye. Entonces la cuestión es cómo hacemos para hacer una otra forma de llegar, y ahí propusimos llegar en los barrios y hacer una intervención puntual, una intervención mucho más quirúrgica. Vamos a ver solo los que tenemos que sacar, los sacamos y ahí llamamos a esa empresa que viene, me hace bloquitos muy rápidamente en 3 semanas por 30.000 dólares la unidad. Él hace lo mismo en toda la ciudad, pero tiene capacidad de hacerlo para varias situaciones de terreno, y ahí estamos mejorando los barrios, y a donde es necesario ahí sí hacemos provisión de edificio nuevo para complementar lo poco que sacamos del lugar. Bueno, hicimos eso, comenzamos a hacerlo en un barrio. Bueno, pero yo voy a fixarme ahora sobre 2 cosas más específicas porque podría detallar todo este plano, pero lo traje aquí y él está disponible en internet también, en un site que se llama www.habitasampa.inf.br. Habita Sampa, todo junto, de San Paulo, habitasampa.inf,
Pero bueno, podría hablar mucho más, pero voy a hablar de dos experiencias que hay y que me parecen que son las más interesantes para lo que discutimos en este seminario, en este encuentro. Entonces, la primera es la cuestión de garantizar la obtención de tierras para destinar a la política de habitacional social. Que es un desafío más político que técnico, pero como dije, los instrumentos deben existir, si no, no se hace nada. Si no tenemos una base para salir, no podemos hacer nada. Y ahí nosotros tuvimos primero un plan director que propuso cosas importantes. Entonces, primero él dijo que era necesario hacer un plan de vivienda. Bueno, el alcalde tardó un poco porque solo en el tercer año lo fue a hacer y me tocó a mí, me dio un año para hacerlo, pero podríamos hacer hecho en 4. Pero bueno, para hacer el plan municipal de vivienda, el plan director estratégico propuso algunas cosas. Las zonas especiales de interés social. Entonces ahí solo se puede hacer vivienda social. En el comienzo yo pensaba que eso era muy malo y todavía lo pienso un poco, porque muchas veces es un proceso segregacionista. En lugar de los pobres en la ciudad rica, habrá un conjunto, entonces el mercado lo congela, no hace más nada ahí. No va a hacer, tengo que hacer vivienda social. Bueno, claro, lo voy a hacer, pero no gano nada haciendo. Pero cuando viene un plan federal o otro plan con mucha plata, como el Mi Casa Vivida, y dice, no, si usted me da la tierra o la municipalidad me da la tierra y yo le doy la plata para hacerlo y tú tienes los clientes que es el Estado, bueno, ahí los tipos dicen, bueno, interesante, y ahí es importante tener tierra. O cuando yo voy a hacer expropiación, yo tengo que tener tierra. Entonces ahí es importante tener las 6. Otra cosa que hicimos es la cuota de solidaridad, que es la misma cosa que tiene los 10% acá. Pero ahí se ve como las reglas cambian. Nosotros propusimos que 10% de tierra fuera destinado a la habitación social. Y ahí los concejales decían, no, tierra, entonces un otro terreno equivalente, cerca, 10 kilómetros, 15. Después dijo, entonces plata, que ahí se hacen lo que quieran, van a construir en el fin del mundo. Entonces uno hace una deturpación muy rápida de la ley. Y en cada municipio se puede hacer una cosa diferente. Otra cosa importante es que hicimos la autor onerosa, que está en el Estatuto de la Ciudad, no sé cómo se llama acá, que es la ciudad entera está con coeficiente 1 y todo lo que está arriba de eso paga y va para un fondo municipal de vivienda, de urbanización. Y nosotros dijimos que del fondo municipal, 30% va para transporte público, inversiones en transporte público, y 30% obligatoriamente para hacer expropiación de tierras para vivienda social. Y con eso nosotros hicimos 250 millones de dólares de expropiaciones en lugares buenos. Claro que hay un problema, hay la mafia de los jueces. Viene ahí el tipo, el juez, y bueno, va a hacer expropiación, aquí tú sabes que vale 5 millones de reales, 10 millones de reales, y el juez manda un perito, se llama, no sé, el tipo, va el perito ahí, tiene ahí su negocio con el juez y dice, vale 40 millones, entonces tú ya pagaste, entonces yo tuve que cancelar unos 4, sí, porque no era imposible. Pero muchas veces va un perito honesto y ahí se puede hacer una negociación. Hicimos 250 millones de expropiaciones de tierras que les dimos a los movimientos sociales de ayuda mutua por un sistema de puntuación y todo, o entonces a las empresas para hacer en conjuntos de Mi Casa Mi Vida. Y la contrapartida municipal era dar la tierra. Y nosotros en São Paulo logramos darles tierras buenas a 30 metros de la estación de metro, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tuvimos la posibilidad de tener plata para hacer la expropiación. Otra cosa son las operaciones urbanas consorciadas, áreas del Estatuto de la Ciudad en que se determina que se puede subir mucho porque es en áreas de interés del mercado, pero todo lo que suba mucho lo pagan más. Y ahí se utiliza para invertir en mejoras urbanas. Es un instrumento muy perverso porque él es concentrador de la renta, porque el mercado solo quiere subir a donde ya está muy alto, donde tiene interés, no en los barrios muy pobres. Va a hacer un edificio y puede hacer lo que quiera, no tiene que pagar. En este que tiene más que los 20 andares, quiere hacer 40. Bueno, entonces tiene que ser barrios ya muy buenos. Entonces nosotros logramos poner que los 25 de lo que se toma de plata en estos instrumentos, en estas áreas, se pueda hacer obligatoriamente la vivienda social. Regularización fundiaria también está, de la tierra también está en el plan director, y la función social de la propiedad, ya voy a explicar exactamente cómo lo hicimos. Entonces, de esto todo, la primera parte
es para la obtención de la tierra, es lo que dije. O sea, nosotros conseguimos lograr algunos instrumentos posibles de darnos plata para hacer expropiación, para poder hacer el apoyo al uso capión y todo más. Pero eso lo podemos hacer porque São Paulo tiene un volumen de acción de mercado inmobiliario que permite eso. O sea, ninguna otra ciudad casi en Brasil, ni mismo Río de Janeiro, consigue hacer esto de esta manera, porque si no hay un mercado inmobiliario con mucha potencia para que lo puedas cobrar, no tienes cómo hacer producir es difícil hacer eso porque políticamente hay que enfrentarlo, pero hay que también poder hacerlo, o sea, tener condiciones financieras para eso. Si no, en São Paulo mismo un momento se hicieron 25 operaciones urbanas, creyéndose que eso iba a transformar la ciudad. Se quedaron todas ahí porque el mercado inmobiliario decía, yo no voy a hacer un business district a 30 kilómetros del centro donde solo hay favelas. Entonces, ¿qué es lo que sirve hacer una operación urbana? Entonces, hay un arreglo de los instrumentos también que es muy importante. Bueno, una otra cosa importante es eso de hacer cumplir la función social de la propiedad, es un otro aspecto que utilizamos. Es una superposición de instrumentos, porque en realidad el Estatuto de la Ciudad dice en Brasil que un edificio vacío está irregular. Entonces con eso nosotros hicimos por la primera vez en Brasil una directoría especializada en la fiscalización de la función social de la propiedad, que hizo que notificó a los propietarios con lo que se llama PEUC, que es parcelamiento, edificación, utilización compulsoria del edificio o del terreno vacío. Y es muy largo, tiene 2 años el tipo para comenzar a hacer algo. Si no lo hace en 2 años, comenzamos a aumentar su impuesto durante 5 años y después de 7 años podemos expropiar. En Colombia lo hacen en 3, en Brasil podría tentar, pero creo que me mataban, entonces mejor no. Entonces es todo de nuevo cómo se enfrenta la posibilidad política de hacerlo. Pero bueno, entonces lo que se logró hacer era eso. Claro que como es una ley federal, cada municipalidad es diferente, todavía 5. 10, yo tenía 5 acá, entonces, claro que un municipio de 12 millones de habitantes como São Paulo no es igual Nueva York, que es un municipio en el interior del Maranhão que tiene 3.200, Nueva York. Entonces, no es la misma cosa. Entonces, claro que un municipio puede decir, un estacionamiento, un parking en el centro, ¿es subutilizado o no? ¿Voy a aplicarle el PEUC o no? Bueno, si yo tengo un lobby con los propietarios de parking, no voy a decir que no. Entonces es todo un enfrentamiento. Nosotros dijimos que sí y entonces hicimos la notificación a 2.000 propietarios. Y esos 2.000 propietarios, bueno, algunos se rieron, no, van a salir del gobierno luego, ya dejo ahí, y es lo que está pasando, tenía toda razón. Pero bueno, otros dijeron, ahora están un poco más serios con eso. Entonces se creó una dinámica. Otra cosa, ¿cuánto le aumentamos de impuesto? 0,05 al año. El tipo va a hacer reírse, bueno, tengo 7 años para esperar. Nosotros le pusimos 5% al año hasta el límite de 15%, o sea, 5, 10, 15 y hay 15 más 2 años, pero es bastante. Entonces, eso también hace diferencia. Lo que pasó es que con eso nosotros logramos hacer un approach en los propietarios y decirles, bueno, usted está ahí con esa notificación, pero también logramos hacer que varios edificios únicos, individuales, fueran designados como 6. O sea que hay una sobreposición de instrumentos. Entonces el tipo ya, bueno, su edificio se tornó una 6 y es un poco complicado porque si un día quisiera venderlo para un hotel ya no puede más, porque tiene que ser vivienda social. Ahí viene el gobierno y dice, usted tiene que hacer algo, si no, en 7 años, si sé que es lejos, pero pasa rápido, le voy a expropiar, entonces le voy a aumentar. Ya comienza a quedarse un poco más pesado para el tipo ese. Entonces nosotros llegamos y le dijimos, bueno, en el plan, y negociamos eso y estaba muy bueno. Nosotros le propusimos que le saquemos la notificación y le sacamos también el impuesto territorial, 0, y más otro incentivo que estamos estudiando. Caso usted con una financiación que podemos conseguir más barata de la Caja Económica Federal, usted arregle sus habitaciones de este edificio para que puedan ser alquiladas por
hasta un techo que nosotros definimos, y hay más. Yo le garantizo como poder público que voy a alquilarle por el tiempo que quiera, toda la vida si quiera. Si hace eso, durante el tiempo que hacer eso, estará sin impuestos a pagar y con 100% de alquiler garantido por nosotros. Porque yo tengo 30.000 familias en una lista que esperan una solución urgentísima de vivienda y más 370 atrás. Yo a esas 30.000 yo les pago $100 por mes de una beca para vivienda, que yo no sé a dónde van a conseguir una ayuda para vivienda con eso, y que se llama auxilio alquiler, y que yo lo perco. O sea, que si yo lo pierdo. Si estoy ahí poniendo 150 millones de reales por año en eso, sería mucho más útil que lo dé directamente a un propietario a quien le saqué la notificación que mejoró su edificación y a quien estoy poniendo gente que yo sé que necesita. Entonces yo combato a la subutilización de edificios en el centro, hago la repoblación del centro democráticamente, le arreglo el problema al propietario, bueno, garantizo un montón de cosas con eso. Y eso fue muy bien recibido. Porque muchas veces los propietarios están ahí, uno descubre que ni saben lo que hacer con eso, lo ganaron en herencia, entonces están ahí a 20 años, ya perdieron plata, tienen una deuda increíble porque no pagan los impuestos, etcétera, etcétera. Yo puedo perdonarle la deuda, incluso si quiero, para que haga eso. Eso es muy bien, bueno, por ejemplo, para los curchizos. Porque por los curchizos uno con eso puede decir, usted arregle el curchizo y yo le garantizo el alquiler. Y también hicimos una PPP para la recuperación de nuestros edificios, propiedad de nosotros, que están degradados. Teníamos 1.000 unidades para poder poner en situación de vivienda y no conseguíamos. Y les dijimos, bueno, vamos a abrir una parcería público-privada en que el constructor llega, tiene el edificio en garantía, tiene más una garantía en plata por un fondo que creamos ahí, y caso no funcione la cosa, pero usted me va a hacer toda la reforma del edificio, va a hacer la manutención del edificio por 20 años, que es el tiempo de la PPP, y durante este tiempo nosotros le garantizamos 100% de alquiler, mismo que esté vacío, porque después es una decisión mía de poner quien yo quiera. Puedo dejar vacío, por ejemplo, para hacer políticas sociales específicas. Por ejemplo, la Secretaría de Políticas para las Mujeres, que tenía una demanda de decir, hay mujeres víctimas de violencia doméstica, tengo que ponerlas. Bueno, entonces voy a dejar reservado ahí 10 departamentos por edificio para eso. Hay la política de atendimiento de salud, trabajo, acompañamiento social a los adictos de crack en el centro de la ciudad. Había un programa muy bueno, ya fue todo destruido, pero bueno. Y entonces en ese programa teníamos que dar la habitación, la vivienda. Entonces hacíamos eso, preparamos un edificio nuestro con la ayuda del mercado de la construcción civil, y ahí podíamos ponerlo para una política. Pero él, el tipo, no le interesa si está un tipo del crack, si está un tipo pobre, un tipo sin techo a quien le dimos una vivienda, si estamos haciendo política de transición para una vivienda mejor. A él le interesa que tiene 50 apartamentos, gana el alquiler de los 50, pago por el Estado, y ahí está hecho. Entonces comenzamos a hacer eso, y eso comenzó muy bien, muy bien. Pero desafortunadamente, como les dije, yo creo que lo más importante de eso todo es mostrar que una cosa me llamó la atención cuando estaba hablando Carlos, que sí, ustedes no tienen una aumentación de población, pero tienen una aumentación de informalidad, es que algo está en el camino para un día ser São Paulo. Entonces hay que tomar cuidado. Si sobre eso viene un mercado inmobiliario que llega ahí de argentino, de Brasil, cuidado con los brasileños, de una hora para otra, y percibe que hay muchas inversiones y que hay gente con plata que concentra la renta y que puede pagar, muy rápidamente todo esto le que estoy diciendo viene junto. Entonces, desde ahora comenzar a preparar estos mecanismos con las leyes que están siendo propuestas, que me parecieron muy buenas, yo creo que es un camino fundamental para estar adelante de lo que puede pasar. Eso es una cosa que las pequeñas y medias ciudades brasileñas tendrían que hacerlo. Y yo hace años que digo, hagan eso, hagan eso, hagan eso. Así como otra cosa que acá no pasa, que es juntar a esta política de acceso al suelo
y a una política de garantizar una vivienda, sobre todo acá donde ustedes tienen, y eso estoy totalmente de acuerdo con Carlos, una experiencia que es internacionalmente en Brasil, fue importado de acá, ¿no? Como lo sabes, fue, de acá vino la experiencia de la autoayuda, ayuda mutua, etc. Entonces, es un ejemplo que es único en el mundo, que es muy valoroso, etc. Entonces, hay condiciones de crear eso, pero no se puede olvidar que todo eso solo tendrá una potencialidad estructural si se asocia a una política de movilidad que desde ahora comience a refrenar un poco lo que yo ya vi que pasa acá, que es el aumento del modelo del automóvil y al invés de una priorización total e inmediata al transporte público con cualidad, o sea, con trolleybús, con otras cosas, eléctricas, corredores, etcétera, para traer una movilidad y evitar hacer la reserva de suelo junto con la capacidad de movilidad y así evitar los movimientos pendulares que en 10, 15, 20 años quiebran completamente la ciudad. Como el agente mercado inmobiliario no es tan violento todavía, como el papel del Estado todavía tiene espacio para hacer las reglas sin una confrontación tan fuerte contra la nuestra, que es casi un faroeste, como yo creo que el crimen organizado tal vez exista, pero no existe en el nivel que lo tenemos nosotros, yo creo que hay condiciones de hacer eso muy bien hecho. Y eso es para quien viene de un lugar del infierno, es un mensaje de optimismo. Es eso. Muchas gracias por la atención.